Cuando Stranger Things 5 abre con esa oscuridad conocida, ese pulso invertido del mundo que late bajo Hawkins, no lo hace como un simple regreso a un espacio simbólico. El volumen 1, compuesto por 4 episodios densos, barrocos y casi terminales, es una pieza construida para cerrar un círculo que empezó mucho antes de que Eleven levantara su primera piedra, antes incluso de que Will Byers desapareciera en 1983. Lo que este arranque demuestra con una claridad brutal es que la historia de Hawkins nunca ha sido la historia de un portal, ni de un laboratorio, ni siquiera de un grupo de chavales. Ha sido la historia de un origen, de una herida y de un niño que sin saberlo fue el primer mensaje de un mal que llevaba décadas incubándose en las grietas del mundo. El volumen 1 no es un prólogo de la batalla final, sino que es su primera mitad. Y en esa mitad los Duffer ejecutan un movimiento narrativo muy consciente. Desplazan el centro emocional de Eleven hacia Will y a través de él reconstruyen el significado del monstruo, del miedo y del vínculo entre el mundo real y el otro lado. El resultado es un relato que funciona a la vez como recuento y como reinicio, es decir, como arqueología del trauma y como invitación al último descenso. En este vídeo voy a intentar descifrar ese descenso, no con la urgencia del análisis inmediato, sino con la calma de quien observa una serie sabiendo que está entrando en su acto final. Porque la quinta temporada ya no construye más misterio, lo expone, lo ilumina, lo desnuda. Hawkins vuelve a ser un lugar sitiado, asfixiado, detenido en el tiempo. Pero ahora sabemos que la explicación nunca estuvo en la geografía del pueblo, sino en la memoria compartida del mal. Si te gusta este vídeo, dale like, comenta y suscríbete. Este canal lleva unas semanas muriéndose lentamente por culpa de un algoritmo de YouTube que lo esconde y lo oculta y está viviendo los peores momentos desde que se creó. Así que te pido por favor que me eches una mano para salir del pozo y tener una oportunidad de llegar a más gente. No cuesta nada dar like, comentar y suscribirse porque es gratis y harás muy feliz a una persona. Y ahora sí, vamos para allá. Vamos con el análisis temático, filosófico y simbólico del volumen 1 de Stranger Things 5 con las teorías del final de la gran serie de Netflix. El volumen 1 arranca con una revelación que reconfigura toda la mitología de la serie. Vecna conoció a Will desde el primer día. No cuando el niño gritaba entre las paredes húmedas del castillo Byers, no cuando se comunicaba a través de luces navideñas, ni tampoco cuando Nancy y Jonathan buscaban su cuerpo falso. Desde muchísimo antes, desde el instante en el que el Demogorgon lo arrastró a la biblioteca del mundo del revés. Ese lugar, que hasta esta temporada pensábamos que era una especie de prisión, se revela ahora como la guarida original de Vecna en 1983. La escena es breve, casi ceremonial. Un niño atado por las vides, un monstruo humano a medio terminar y una frase, podemos empezar, que no significa solo que comienza el ritual, sino que empieza la verdadera historia de Stranger Things tal como no la habíamos comprendido hasta la fecha. Porque el verdadero inicio no fue el portal en el laboratorio de Hawkins, fue Will. Will fue el primer experimento, el primer recipiente, el primer error y el primer acierto de Henry Creel. Hasta ahora la conexión entre ambos se había narrado como una consecuencia involuntaria, una especie de enlace psíquico, un residuo del tiempo pasado en la otra dimensión. Pero el volumen 1 deja claro que fue un propósito. Vecna no eligió a Will por casualidad, lo eligió porque lo consideró débil, porque vio en él fracturas invisibles que podían ser utilizadas, y porque entendió que el alma de un niño aterrado era el molde perfecto. Y sin embargo, precisamente esa elección se va a convertir ahora en la grieta de su propio plan. Y es que el gran giro del volumen 1 y la base emocional de la próxima mitad es que Will puede replicar los poderes de Vecna. No parcial, ni simbólica, ni metafóricamente. Puede literalmente replicar los poderes del villano. Puede ver a través de la mente colmena y puede intervenir sobre ella. Y llegado el momento, como hemos visto, puede usar telequinesis destructiva sobre los Demogorgons, calcando los gestos y los efectos de Vecna. La serie no deja ambigüedades. Will no tenía superpoderes, ni los tiene, lo que tiene es acceso. Acceso a una energía que nunca debió tocar, acceso a un poder que procede del daño, de la invasión, de la alteración involuntaria de su cuerpo en 1983. Durante 4 temporadas Will ha sido un símbolo del trauma pasivo, un niño marcado por algo que no entendía. Ahora por primera vez la narrativa de la víctima se ha transformado en una narrativa de la gente. Will deja de ser el eco del mundo del revés para convertirse en su fisura. Pero lo interesante no es su poder,
poder, lo interesante es cómo lo activa. Will solo logra replicar a Vecna cuando deja de tener miedo, cuando abraza su vida y sus recuerdos y cuando decide que no es débil ni fácil de controlar. Es decir, después de la hermosa conversación que tiene con Robin, catarsis del nacimiento de su nuevo poder. Es paradójico, ¿verdad? A fin de cuentas, el poder de Vecna se activa siempre desde el odio, la fractura, la soledad y la rabia. Pero ahí está la clave. Vecna creó la conexión para imponer su visión del mundo. Will la rehace desde el afecto, la memoria, la amistad y el amor. Desde un punto de vista narrativo, esto no es casual. Will es el contrapunto emocional del monstruo. Vecna es el niño roto que eligió destruir. Will es el niño roto que eligió sobrevivir. Esa es la verdadera batalla del final de Stranger Things. Pero si la historia de Will es la historia del mundo del revés, la de Max es la historia del limbo. La serie podría haber optado por relegarla a un coma permanente, pero en lugar de eso la convierte en la primera gran pregunta filosófica del volumen 1. ¿Qué significa estar atrapado en la mente del monstruo? Porque Max ahora mismo habita un espacio intermedio, el paisaje mental de Henry Creel, compuesto por memorias interconectadas, por laberintos emocionales y por ecos que se repiten en bucle. La temporada revela un detalle escalofriante. Los recuerdos de Henry no son solo fragmentos de su vida, son los cimientos del mundo del revés tal y como lo conocemos. Max atraviesa escenas de 1959, visiones de la masacre del laboratorio y reconstrucciones de su propia muerte. Es como si estuviera recorriendo la historia del terror desde dentro, asistiendo a la génesis del villano sin dejar de ser su prisionera. Pero entonces aparece la cueva donde Max se refugia, donde Vecna no puede entrar y que parece prohibida para Henry Creel. Y ahí se activa otra capa del relato, la conexión con The First Shadow, la obra de teatro que explora el origen de Henry. En esa obra, el joven Creel adquiere sus poderes no por nacimiento, sino por contacto con el azotamentes en una cueva de Nevada. Una cueva vinculada a experimentos militares dimensionales. Una cueva que es quizá el verdadero primer umbral entre ambos mundos. Que Max esté refugiada en esa cueva dentro de la mente de Henry no es un guiño, es una declaración de intenciones. Significa que hay un recuerdo que Henry teme, un lugar donde ocurrió algo irreversible, un origen que incluso él quiere evitar. Max, sin saberlo, ha encontrado el trauma original del villano, y si Max ha encontrado el origen, también puede hallar una salida. Por otro lado, la desaparición de Holly es el primer latigazo narrativo de la temporada porque se siente como una repetición del primer episodio de la serie. Una niña raptada por un monstruo, unos padres desesperados y un pueblo paralizado. Pero Holly no vive la experiencia como Will. Holly tiene al señor K, es decir, tiene a Henry Creel disfrazado de amigo imaginario. Esta idea es tan siniestra como devastadora. Vecna sabe que un niño solo necesita una voz amable para seguirle. Por eso no secuestra. Vecna seduce. Y sin embargo, cuando Max revela la verdad a Holly, algo se quiebra. Por primera vez en toda la serie, un niño bajo el control de Vecna es informado y no engañado. Y lo acepta y cambia de lugar y se refugia y empieza a pensar en escapar. Narrativamente, Holly es la prueba de que el plan de Vecna tiene una fisura. Si los niños que captura despiertan de su ilusión, pierden valor como recipientes. Y si Holly despierta, Max también puede hacerlo. Es el primer indicio de que la mente del monstruo no es una fortaleza, sino un laberinto lleno de puntos ciegos. Mientras el volumen 1 profundiza en la psicología del villano y de sus víctimas, también revela un flanco que muchos espectadores no esperábamos, y es que el ejército tiene a Cally capturada en el mundo del revés. Cally, la hermana de Eleven, la fugitiva, la niña del número 8 que manipula las percepciones. Su reaparición no es un simple cameo, es un mensaje. El poder de los niños del laboratorio Hawkins se ha convertido en un recurso militar. La doctora Kay, con su obsesión de necesitar a Eleven, encarna la dimensión más oscura del experimento Brenner, la militarización del don, la búsqueda obsesiva de controlar algo que nació del sufrimiento infantil. Lo interesante no es que tengan a Cally, lo interesante es dónde la tienen, en un laboratorio dentro del mundo del revés. Ah, bueno, y que está rapada, sedada y atada. Esto plantea la teoría más inquietante del volumen 1. El ejército ha intentado copiar el modelo Brenner, pero desde el otro lado. Es decir, ha intentado fabricar un arma psíquica usando el propio tejido del mundo del revés. Y os estaréis preguntando, ¿qué significa eso, Lorao? Pues significa que los militares saben que el poder de Eleven tiene fuentes compartidas con el de Vecna. Los militares comprenden que
hay una relación entre el mundo real y el azotamentes, y están intentando reproducirla. Entonces, ¿podría Cali ser usada para neutralizar a Eleven? Es decir, ¿podrían despertar en ella un vínculo similar al de Henry? La temporada no lo aclara, pero sí lo sugiere con una contundencia narrativa que no se puede ignorar. En cualquier caso, hay cosas más importantes. Cuando Nancy, Steve, Jonathan y Dustin creen estar avanzando por el mundo del revés, se encuentran con algo que ningún espectador vio venir: un muro orgánico, circular y gigantesco que rodea la réplica del laboratorio Hawkins. No es una pared, es más bien un anillo, un perímetro que está vivo. Este descubrimiento es crucial por dos motivos. Uno, rompe la idea de que el mundo del revés es una réplica estática del mundo real, porque aquí hay un cambio, es decir, ha habido una intervención. Y dos, implica que Henry ha rediseñado parte del mundo invertido para convertirlo en un santuario. Pero ¿por qué necesita un muro? Es decir, ¿por qué rodea específicamente el laboratorio? ¿Por qué esa zona es distinta desde 1983? La teoría más convincente es la siguiente, y es que el laboratorio es el punto de partida del vínculo entre Henry y el azotamentes. Si, como confirma la obra de teatro, aquella cueva de Nevada lo inició todo, el laboratorio lo ha consolidado, y ese espacio se ha convertido en su centro ritual. El anillo es su templo, su cicatriz geográfica dentro del mundo del revés. Y para llegar al corazón de Vecna, literal o figuradamente, hay que atravesarlo. La temporada también introduce en paralelo un arco silencioso y conmovedor, que es la memoria de Sarah, la hija de Hopper. No como un recordatorio de la tragedia, sino como el motivo que impulsa la sobreprotección hacia Eleven. Hopper confiesa algo que nunca había dicho, que los médicos le hicieron creer que Sarah iba a vivir. Le dijeron que había esperanza. Y por eso verlo dudar de la supervivencia de Eleven es demoledor, porque Hopper ya vivió un milagro que se desplomó y no quiere repetir ese ciclo. Su arco ilumina algo profundo. Hopper no teme a Vecna, teme perder a una hija por segunda vez. Es una de las capas más humanas del volumen 1, una que prepara inevitablemente un sacrificio futuro, el tipo de sacrificio que siempre ha definido a los grandes padres de familia de esta serie. Hablemos brevemente del bueno de Dustin, que es mi personaje preferido de Stranger Things. Su cambio es pequeño en lo físico, pero gigante en lo psicológico. Su chulería, sus ganas de provocarse daño, sus mentiras a Steve, todo apunta a un duelo no resuelto, la muerte de Eddie. Dustin ya no es el niño que conocíamos, ahora es alguien que quiere castigarse porque cree que falló, porque cree que Eddie murió por su culpa y porque cree que nadie comprende ese vacío. El volumen 1 no cierra su herida, solamente la expone, la deja al aire sangrando, porque esa culpa es la que va a definir sus decisiones en el volumen 2. Pero vayamos a lo que tiene más chicha, que es Vecna, porque la temporada revela finalmente el propósito detrás de los secuestros. Vecna quiere 12 niños para convertirlos en recipientes, unos recipientes psíquicos que amplifican su poder reproduciendo lo que hizo con Will, pero de una forma optimizada y masiva. Vecna no quiere dominar a Hawkins con fuerza física, quiere reescribirlo mentalmente, rehacer las realidades de la base emocional de los niños, que considera rotos, débiles y fáciles de controlar. El problema es que eligió a Will como prototipo y Will ha demostrado al final del volumen 1 que esas grietas pueden llenarse de luz. Después del volumen 1 hay una conclusión evidente. El final de Stranger Things no va a ser una batalla física, va a ser una batalla por el significado del trauma. A un lado del cuadrilátero con calzón rojo, Henry Krill, que convierte sus heridas en un proyecto destructivo. Y al otro lado con calzón azul, Will Byers y Max Mayfield, que han sobrevivido a Henry desde dentro. Los poderes serán importantes, sí, pero el conflicto real será emocional. Will representará el poder de la memoria, Max representará el poder de la resistencia, y Eleven representará el poder de la identidad. Cali representará el poder del engaño, y Henry representará el poder del dolor. La lucha final no será solo por Hawkins, sino por el alma compartida de todos ellos. Por otro lado, cuando la serie introduce la cueva del paisaje mental como lugar al que Henry no puede entrar, y la obra de teatro de Stranger Things confirma que allí obtuvo sus poderes, se confirma la teoría más sugerente hasta la fecha. La cueva es el primer punto de contacto entre Henry y el azotamentes. El mundo del revés se originó allí. Todo empezó con ese encuentro. Si esto es cierto, Max y Holly están en el centro del origen. Y las respuestas para destruir a Vecna ya no están en la superficie, sino en esa memoria prohibida.
Volvamos al tema de los poderes de Will. Ya he dicho que Vecna siempre pensó que Will era débil, pero la temporada ha dejado claro que su debilidad fue su fortaleza. Su empatía, su sensibilidad, su recuerdo del miedo y sobre todo su capacidad de amar. Henry no entiende esos valores, pero el azotamente sí. Y quizá por eso la conexión entre Will y el mundo del revés ha evolucionado sin que Henry lo controle. Will podría ser literal y simbólicamente el anticuerpo espontáneo creado por el propio tejido del mundo del revés para contener a Vecna. No porque Will sea el elegido ni porque tenga un destino que cumplir, sino porque la luz, a veces, nace en el lugar más oscuro. El volumen 1 deja la serie suspendida en su tensión máxima. Vecna tiene a los niños, Will tiene el poder, Max tiene el origen, el ejército tiene a Cally, Hawkins tiene un muro que encierra su pecado, e Eleven tiene miedo de volver a perder. Y sin embargo, entre todas las capas, la serie parece decir una sola cosa. El final no será sobre matar a Vecna, será sobre entenderlo y superarlo. Porque Stranger Things nunca fue una historia de monstruos, sino que fue una historia sobre lo que hacemos con el dolor.